Hola, no los escucho. Hola, hola. Ay, disculpe, profesor, es que se me volvió a cortar la luz en mi casa y recién retomo y no sé en dónde estaba. Pensé que me había dividido el Zoom o que estábamos en grupo, porque veía a No, los no, compañeros y no lo veía a usted y no escucho nada. es, está bien. Lo que pasa es que estamos en un descanso hasta dentro de unos... Ah, con un- razón no veía nada. Ah, claro, tuve hasta un dentro de problema con la unos... luz desde hoy, estoy desde temprano. Ven cosa. Pero bueno, Qué recién desagradable. ahora me lo pudieron solucionar. ¿Eh? Qué desagradable, digo, no tener Ay, luces. sí, porque aparte, bueno, la heladera sobre todo, y en invierno que el día es recorto y la oscuridad, bueno, los chicos, bueno, en fin. Pero ya No, recién solucionan, por eso se me volvió a cortar la luz. vos, Así que, vos pensás ese ataque que hubo en Europa, que ¿no? abarcó a España y Portugal, y de Tremendo. repente, y uno se pregunta, ¿no? En la habitualidad sabemos que tenemos energía y si funcionan las computadoras y todo, pero de repente deja de haber luz y ¿qué pasa? No, no, uno lo tiene como algo ya esencial y cuando no lo tenés como el imprescindible, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con la heladera? ¿Qué hacemos con los ascensores? ¿Qué hacemos con la luz? ¿Qué hacemos? No tenés recursos, te sentís paralizado. Cuando le pasa a todo el mundo, no sé cómo será esa sensación. Y Le mira, pasa a uno en particular, sentís que el resto no lo va a entender. y mira el Eternauta y te vas a dar cuenta. Y me llevó a eso también. Qué increíble. Ahora quedé con ganas de esperando la segunda temporada porque se me hizo muy cortita. Sí, a mí me pareció medio lento, pero bueno, la temática es muy importante y los actores son fantásticos. Sí, tiene muy buenos actores. Sí, sí, entonces atrapa. Bueno. Bueno, muy bien. En un ratito ya estamos ¿A qué hora nuevamente. retoma, profe? ¿Hasta qué hora puso? Me hizo mal los cálculos, quería dar 10 minutos y di como 20. ¿A Ah, qué hora dijimos? ¿A qué hora dijimos, María de Los Ángeles, que estás ahí? ¿19:50? Sí, 19:50. De hecho, voy a bueno. aprovechar, me parece. Bueno, Los gracias. Voy a enchufar cinco la minutos heladera que ya que quedan. estoy. Ahí vengo. ¿Listo? Profe, consulta, Sí, discúlpeme. sí, Cuando usted comentó, cuando estamos frente a un proceso complejo, que se podía preparar un gráfico como para desviar ese foco agresivo que tiene la persona, o sea, para desviar el foco, ¿puede que haya mencionado unas siglas, FODA? sí, Y, es y un método. ajá, Haces un cuadro, haces una cruz y pones en un lado de la cruz fortalezas, en el otro lado oportunidades, en el otro lado debilidades y en el otro lado amenazas. Todo lo que sean fortalezas y debilidades son este, internas de la persona, y todo lo que sean amenazas fortalezas, amenazas amenazas u oportunidades son externas, ¿sí? Y está bueno porque cuando vos haces ese análisis tenés un cuadro de situación bastante interesante para poder saber dónde estás parado. A veces es bueno hacerlo cuando estás por hacer un viaje, cuando estás por tomar una decisión, cuando tenés que elegir un lugar turístico. El FODA bien, sirve para muchas cosas. bien, gracias. Y También el se me ocurre otro, y alumnos. el otro es cuando, mirá lo que es ese gato mirando la pantalla, que divino. El otro es cuando dividís Perdón, insoportable. no, pero está divino, hermoso. Cuando mira la pantalla en primer lugar, mirá lo que es la cola. No se Es, va, se enoja, Iván. Si lo corro, se enoja. se enoja encima. A ver Y cómo porque no le está. estoy dando bola. Esta hora ya es mamá, vamos a casa. Ah, ya, ya. La otra herramienta es una hoja dividida en dos,
en una ponés si digo que sí y en la otra ponés si digo que no. Si digo que sí, pasa tal cosa. Si digo que no, pasa tal otra. Y, y no se trata de desviar, sí, el efecto es de focalizarlo del enojo, ¿no? El efecto que produce. Pero el objetivo principal es ayudarlo a analizar, porque si hay Y algo que hace falta que las personas analicen sus propuestas, ¿no? Porque se piensa que son únicas. Antonio, y a mí no me quedó muy claro, o sea, no es que no me quedó claro, sino en el sentido de que cuando se habla de conflicto complejo, ¿sí? Hace referencia también a las cantidades de personas, digamos, que intervienen, digamos, a las partes, o... Un conflicto complejo puede ser porque es multiparte y Sí, abarca diferentes intereses, o porque estructuralmente el conflicto es complejo de por sí, ¿sí? Sí, de sí, resolución, digamos. sí, claro, si vos tomás, por ejemplo, lo que pasa mucho en Jujuy, y debe pasar también en Neuquén, un reclamo por tierras que no han tenido eh, títulos claros. No hay escritura, hay hijuelas, están asentados en el municipio, en iglesias, y tenés que desmarañar todo eso y ver quiénes son las personas que pueden tener mejor derecho. Y ahí hay que trabajar mucho y es complejo estructuralmente. ¿No? O sea, la complejidad está dada por las características del tema. Si te tengo que pagar, el tema es cobrar un pagaré o un cobro de pesos, es muy lineal, ¿no? ¿Cuánto te debe? ¿Cómo puedes pagarlo? Plazos, etcétera. Pero si de repente te encontrás frente a estas cuestiones que son muy típicas en las zonas, en casi todo el país, ¿no? Tema de cómo acreditar, porque por costumbres no se establecían escrituras y se iban dejando este, determinadas constancias notariales o lo que sea, en los juzgados de paz o en algunos casos Sí, en las iglesias, y sí. tenés que juntar esa documentación y tenés que darle un cierto... Pues eso es complejísimo. Eh, no es que no se pueda hacer, pero lleva tiempo, ¿sí? Perfecto. Eh, Gracias. la estructura del conflicto te dice si es complejo o no, ¿sí? Sí, gracias, Antonio. Esta consulta, Antonio, que yo justo había salido, ¿qué era lo primero que estaban hablando, lo de fortalezas y debilidades, que llegué a esa parte? Nos preguntaba cómo era la herramienta del FODA. Y yo les indicaba a las chicas que dividan la hoja en 4 partes con una cruz. En una pongan fortaleza, en la otra pongan debilidad, en la otra amenaza y oportunidad. Que es la sigla FODA. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Las fortalezas y oportunidades, perdón, las oportunidades y amenazas son externas. Hay que evaluarlas como posibilidades. Y las debilidades y fortalezas son internas tuyas. ¿Dónde tenés fortaleza y dónde tenés debilidad? Cuando haces el análisis del cuadrante, empezás a darte respuestas que antes por ahí no las tenías. Ah, la fortaleza puede ser, no, qué sé yo, hacer una alianza con fulano. Bien, perfecto. Y la oportunidad que me puede generar esto, a veces un negocio implica una oportunidad de cambio. Por ejemplo, suponte, se está divorciando María y José y tienen un patrimonio que atender. Cuando hacen la cláusula FODA, José dice, no, esto, este divorcio para mí es la oportunidad de empezar una nueva vida con mi amante, que ahora se llama María,
que me pidió que nos vayamos de acá y ella va a solventar este cambio porque tiene buenos recursos económicos y además es bellísima y me llevo muy bien. Por lo tanto, esta oportunidad no me la voy a perder y y voy a ceder en un montón de cosas para cerrar este tema e ir a una nueva vida. ¿Eh? Entonces, ahí es más fuerte. La, el, lo que habíamos llamado la mejor alternativa al acuerdo negociado. ¿Cómo la descubriste? Jugando el FODA. Es un ejemplo medio tirado de los pelos, pero para que lo entiendan, ¿no? Gracias. Bueno, ya pasamos el tiempo, vamos, sigamos. Sigamos. Y mi amigo Pablo, que no lo vemos, ¿está por ahí o se fue? Mi amigo Pablo, no lo veo a Pablito, me parece que se tomó el buque. Bueno, no importa. Bueno, vamos entonces. Compartir, vamos. Vamos a ver qué es el conflicto. Habíamos dicho que era una pugna o controversia o desacuerdo o, o contraposición que cada una parte expresa y que hay interdependencia entre las partes, porque no lo puede resolver una en la presencia del otro. De alguna manera, esta idea es como que las partes, aunque no lo perciban, están asociadas a la resolución del conflicto, porque no lo pueden resolver sino, salvo que vayan a un juicio y un tercero lo decidan, pero mientras el conflicto lo manejan mano a mano, hay interdependencia en la solución, en la autocomposición, ¿no? La participación de las percepciones, o sea, eso tiene que ver con lo que dijimos el área semántica, la idea de la construcción de significados subjetivos, perceptivos de conflicto, y la emergencia de multiplicidad de emociones, que también es un tema importante, porque no lo hemos dicho, pero la emoción es comunicación. ¿Sí? Entonces, la pugna expresada quiere ser, por ejemplo, dos empleados discuten por quién debe liderar un proyecto y ambos consideran que tienen mayor experiencia y derecho al rol. Entonces, ahí cada uno de ellos va a argumentar sus perfiles para poder decidir esto. En el caso de la interdependencia, dos departamentos de una empresa, venta y logística, están enfrentados por plazos de entrega, pero ambos necesitan coordinarse para satisfacer al cliente. La descoordinación de venta y logística o la descoordinación del departamento de compras con el departamento de ventas, en definitiva, lleva a una situación de disfunción en la empresa. Y se necesita rápidamente coordinar estos departamentos y ver qué está pasando, porque si no las consecuencias son de la empresa. Si ellos no, dependen el uno del otro para resolver el conflicto. Por eso se llama interdependencia. La participación de las percepciones, cada parte interpreta la situación desde sus creencias, valores y actitudes, o sea, la cosa de la subjetividad. Y las emociones pueden ser rabia, miedo, frustración, tristeza o desconfianza, ¿sí? En un conflicto familiar con una herencia, además del desacuerdo legal, surgen viejas rencillas, viejas heridas, celos, sentimientos de abandono, sentimientos de preferencia, y eso complica una cuestión que es sencilla, porque es dividir activos o dividir
bienes muebles o cosas fungibles, y eso se hace a través de una distribución de bienes, pero aparecen estas historias de las familias que complican por la emocionalidad que significa. O sea que estos cuatro elementos, que es una, 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 una pugna expresada entre dos personas, que parten de una percepción, que son interdependientes y que están cargadas de emocionalidad, es lo que vamos a encontrar en la mediación en cada conflicto que abordemos en mayor o menor nivel. También habíamos hablado, cuando hablamos de conflicto, de esto que permite hacer un mapeo del conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un conflicto de relación. ¿Cómo será este conflicto? ¿Cómo han sido las interacciones previas? ¿Cuál es la relación que se juega? ¿Por qué? ¿Cuáles son los roles? Esto surge de preguntas y trabajamos en el aspecto relacional. Los conflictos de datos son muy importantes porque la ausencia de información o la diferente interpretación de los datos a veces se analiza en las negociaciones entre abogados con cierta falta de debida información. Los datos funcionan como criterios objetivos, ¿no? Los criterios de mercado, la forma de analizar un balance, la búsqueda del conocimiento de, de expertos. A veces, aunque salga caro, es más barato que perder un juicio. Y está bueno que haya criterios objetivos o datos que se te consideren para poder negociar con mayor eh, verosimilitud, diría yo. Los conflictos de intereses, que son esto que hemos estudiado y hemos practicado con toxicomicidades, temores, deseos, preocupaciones, ¿sí? Son los conflictos de intereses que se ven en Harvard. Y los conflictos de estructura, que son desigualdad en el poder o en el manejo de los recursos, que también se analizan dentro del conflicto para ver cómo se puede reformular esta situación. A veces la desigualdad de poder y los recursos se conecta con cuestiones de violencia, con cuestiones de hegemonía, y a veces hace que no sean mediables, que tengan que resolverse en otro ámbito donde un tercero establezca un límite. O a veces también en la mediación se lleva a tomar medidas cautelares para, para la protección de determinadas situaciones de vulnerabilidad que requieren la urgencia de la medida. Y los valores son muy complejos, lo decíamos la vez pasada, están basados en las creencias y en los valores familiares, y no se deben discutir, se deben escuchar a las partes que expongan, que lo traten, sin entrar en la cuestión de los valores, porque vamos a quedar en situación de una compleja imparcialidad, ¿no? Así que quizás es uno de los temas más difíciles de tratar. Estos no son estructuras, se presentan así pedagógicamente, pero no son estructuras autónomas. Realmente en todos los conflictos hay un poco de cada una, ¿sí? Y siempre puede ocurrir que haya una que sea de mayor relevancia. Hay que considerar cuáles son los objetivos o las metas que tienen las partes en los conflictos. Lo miramos como verdaderos objetos
Por eso hablamos a veces del objeto de la demanda, ¿no? Cuando hablamos en el terreno del litigio. Y son objetos porque son tenidos por cada parte como algo concreto que quieren lograr. Pueden ser materiales, espirituales, según el valor que las partes le asignan. A partir de esa valoración se pueden distinguir tres tipos fundamentales de objetivos. Acá, en el ejemplo de los dibujitos, tenemos 4. El conflicto verídico que existe objetivamente. Los vecinos discuten por los límites del terreno. Es muy claro, hay un terreno y hay dos miradas de los vecinos respecto a ese lugar. Pero puede ser contingente, depende de circunstancias que pueden cambiar fácilmente. Por ejemplo, yo diría que una circunstancia que puede cambiar fácilmente, más allá del ejemplo que da el dibujito, es, por ejemplo, acá en Mendoza el viento sonda, ¿no? El viento sonda trae una serie de desajustes, pero cuando pasa el viento, volvemos a una normalidad. Por eso, mucha gente que está en zonas de mucho peligro por el viento sonda, toma determinadas precauciones, está atento, porque sabe que cuando pase el viento sonda no hay más conflicto, ¿sí? El conflicto desplazado es el conflicto expresado y es distinto al real. Por ejemplo, una familia pelea por las tareas domésticas, pero en realidad lo que existe es un conflicto que no es trabajado por la pareja. Ustedes lo habrán observado, seguramente en experiencias propias o ajenas, que de repente hay personas que se pelean por todo. Cualquier cosa que abarca estas dos personas es producto de un conflicto, pero el conflicto no está en el tema que en ese momento los hace pelear o en el otro que después los vuelve a hacer pelear, sino en una cuestión no resuelta a nivel relacional entre ellos. Entonces, lo desplazan al conflicto. En el caso de las parejas que se separan, hay dos funciones en el sistema de él y de ella. Una es la de pareja, y ahí se están desvinculando. La otra es la parental, porque esa continúa toda la vida en supuesta cuidado y protección de los niños. Cuando el conflicto de la pareja no lo llevan a una terapia de pareja, sino que lo traen a la mediación, ¿sí? Desplazan ese conflicto al tema del cuidado de los niños, y entonces tercerizan a los niños, involucran a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y después es el conflicto mal atribuido, se expresa entre partes que no son responsables reales. Yo recuerdo un caso muy gracioso. Salgo a la sala de espera y digo, señor José Pérez, y me dijo, sí, acá estoy. Y le digo, señora Ana López, sí, acá estoy, pasen. Y yo veía que tenían resistencia a pasar. Pero bueno, tomamos asiento. Entonces él quiso hablar y le digo, ¿me permite primero que le explique el método que vamos a aplicar? Y entonces, bueno, le explico el método y qué sé yo y qué sé cuánto, y después le doy la palabra. Y entonces la mira él a ella y dice, pero escúcheme, las personas que usted llamó somos nosotros, pero no somos marido y mujer. Debe haber otros homónimos nuestros que deben estar por llegar. Por lo menos mi mujer todavía no llegó. O sea que yo había sentado a María y José, que no eran la pareja que yo esperaba. Uno se llamaba María y no había llegado su marido, y el otro se llamaba José y no había llegado su esposa. Por lo tanto,
es un claro ejemplo de conflicto mal atribuido, ¿sí? Nos reímos un rato y bueno, sirvió para distender el tema. Vamos a seguir viendo esto. Los objetivos concretos son metas tangibles o materiales, por ejemplo, dinero, bienes, tierras, que pueden dividirse o repartirse. La satisfacción se logra al obtener el objeto, ya que su valor está contenido en el mismo precisamente. Una pareja en proceso de divorcio discute sobre la propiedad del automóvil familiar. Al acordar que uno de ellos se lo queda a cambio de una compensación económica, se resuelve el conflicto de forma concreta. El objetivo trascendente, la meta no se relaciona con algo tangible, ni con beneficios inmediatos. Se defiende un valor o principio que ha sido declarado como irrenunciable. La satisfacción solo se logra si se impone la propia posición. Son poco negociables. Una comunidad indígena se niega a vender sus tierras sagradas a pesar de las ofertas millonarias, porque esas tierras representan su identidad como visión y memoria ancestral, ¿sí? Entonces, cuando hay trascendencia de ese tipo, puede ser también la trascendencia del amor de una madre que fue cuidada por un hijo y le quiere dar un mayor beneficio. O sea, esos conflictos son conflictos de muy difícil abordaje. Los objetivos simbólicos, el objetivo visible no es la verdadera meta. Funciona como un símbolo de algo más profundo, emocional o histórico. La relación entre el objetivo declarado y el real no es siempre clara. Una trabajadora exige un escritorio más grande. En realidad, ese escritorio es lo que está pidiendo el reconocimiento jerárquico de otro del equipo, luego de años de sentirse subestimado. Entonces, el problema no es el escritorio, sino el mensaje que quiere dar a través del escritorio. Habíamos visto también los actores en el conflicto, ¿verdad? Son las personas o grupos que intervienen directamente o en una situación conflictiva, ya sea en forma individual o colectiva. Estos tipos de actores pueden ser que estén organizados, pueden ser con una estructura formal, normas de implementación, liderazgo, por ejemplo, un sindicato. Pueden ser no organizados. ¿Me están escuchando con claridad? ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, Sí, Perfecto. Se escucha bien, Antonio, de las dos maneras. bueno, Escucha bien. los sí, te no escucho. los no organizados son grupos de personas sin estructura formal. Por ejemplo, autoconvocados, que hoy en día son típicos en el caso de los accidentes o de las situaciones de inseguridad, donde rápidamente o un niño que es desaparecido. Las personas vienen autoconvocadas. Generalmente en estos casos, lo que suelen hacer los, los negociadores de situaciones de crisis, si son dos grupos que se enfrentan, es pedirle a cada grupo que nombre un representante y entonces achican la cantidad, en vez de ser un grupo de 100 con un grupo de 100, son dos personas con dos personas donde las llevan a un lugar determinado y se comienzan a realizar una intervención mediatoria y evitan que haya, porque se les pide a los grupos que se mantengan en calma mientras sus negociadores trabajan. Esos son grupos espontáneos. No todos los miembros de un colectivo, o sea, de un grupo, comparten exactamente las mismas posturas frente al conflicto. En un colectivo feminista puede haber hombres profeministas que apoyan la causa sin pertenecer plenamente al grupo. ¿Para qué es importante esto? Porque cuando vemos un grupo A y un grupo B, pareciera que estamos viendo Boca y River. Pero dentro del grupo A va a haber personas que tienen distintas posturas y dentro del grupo B va a haber intragrupo
personas con distintas posturas. A veces ingresar a la problemática o a la estructura intragrupal ayuda a encontrar, por ejemplo, personajes que pueden estar más disponibles para llegar a un acuerdo y otros que son más confrontativos y se puede trabajar sobre estas personas que dentro del grupo, o sea, de forma intragrupal, dentro de Boca o dentro de River, tienen determinadas líneas conducentes a un acuerdo. Y por ahí el grupo no lo resuelve, pero estas personas tienen una conexión posible y el negociador aprovecha esas circunstancias. En los actores colectivos organizados conviene observar relaciones intrasistémicas, cómo se vinculan los miembros entre sí, y cuáles son los liderazgos formales y reales, quién decide realmente más allá del cargo, ¿sí? En una oportunidad me tocó trabajar con dos bodegas, que en realidad había sido una bodega y se había escindido en dos. Los fundadores de la bodega se retiraron, se fueron a Europa a vivir, cada uno por su lado, y dejaron todo en manos de los hijos. Y como había muchas dificultades, se dividió la bodega en dos. Pero seguían conectados porque, por ejemplo, una proveía de uva a la otra que estaba procesando vinos de alta calidad. Y bueno, había una colección importante entre las bodegas y de repente se produce una situación de mucho desacuerdo porque era un conflicto desplazado. En realidad, los dos CEOs de cada bodega querían integrar una organización de protección a la vinicultura y era una cuestión política. Y estaban generando muchísima complejidad porque había vasos comunicantes en esta bodega. Una era proveedora de materia prima. Entonces, cuando empezamos a trabajar, era muy difícil que pudiéramos encontrar una forma de comunicarnos, porque ambos CEOs tenían posturas personales que no tenían que ver con la bodega en sí. Y en una charla apareció un llamado telefónico de uno de los dueños fundadores que le interesaba hablar con el mediador. Yo pedí permiso a las partes y hablé con el CEO, con el fundador, y me dijo, ¿qué están haciendo los changos? Y los changos eran los señores que yo tenía ahí que venían en coche con chofer, pero para él eran los changos, porque eran sus hijos y los hijos de sus... Y entonces le pedí permiso a las partes para hacer una síntesis, me dijeron que sí, y yo le planteé la síntesis. ¡Qué hincha pelotas que son! Fue la respuesta del dueño. Yo voy a hablar con fulano, que era el fundador de la bodega inicial que luego se dividió. Y eh, planteé una audiencia para la semana que viene que estamos llegando nosotros. Le dije a las partes, y se callaron la boca, y llegaron los dos viejos a la semana siguiente, se sentaron, lo llamaron y le dijeron, bueno, a ver, vamos a resolver esto, pendejos de mierda, nosotros no le dejamos la empresa para que hagan este quilombo, esto se resuelve así, así, así. ¿Qué había ahí? Un liderazgo real. Ellos tenían un poder enorme y en un par de intervenciones así como quien le habla a un hijo en forma perentoria, establecieron reglas de juego y se resolvió el conflicto, ¿sí? Porque apareció alguien con un liderazgo real como fundador, junto con el otro fundador, y los pusieron en caja a todos los hijos que estaban tomando la gestión de la bodega desde hacía 2 años o 3 y que ya estaban haciendo demasiadas complicaciones.
Entonces, muchas veces es bueno ver si estamos hablando con líderes que son reales. Otra de las formas sucias de jugar es mandar un apoderado con la orden de no cerrar, sino que de seguir dilatando. Cuando parece que estamos acordando, porque el apoderado está de acuerdo en muchas cosas, cuando llegamos al punto de hacer el acuerdo, dice, no, pero tengo que consultar. Entonces, lo que yo suelo hacer es a quién va a consultar y bueno, que venga el que está consultado o que aparezca telefónicamente o a través de algún sistema por Zoom, pero no puedo hacer una negociación donde cada vez que llegamos a un punto hay un tercero que está fuera del sistema que es el que tiene la palabra y organiza la situación. Y genera mucha ansiedad en el... Entonces, venga el que tiene el poder real y, y comunique su definición. Entonces, esto de los liderazgos es muy interesante cuando lo podemos detectar. Habíamos dicho también que había elementos del conflicto que son las personas, el proceso y el problema. Cuando hablamos de las personas, que vamos a aprender cómo dentro de sus narrativas tienen una historia, cultura, valores, relaciones, emociones, conductas, habilidades sociales, percepciones, intereses. Esto lo traen las personas a través de cómo cuentan la historia. Pero obviamente para llegar a eso hubo un proceso. Cómo se comunicaron, cómo fue el sistema del procedimiento para llegar a este conflicto, cuáles fueron las normas implícitas y explícitas, cómo fueron las tomas de decisiones, los roles y el contexto. ¿Cómo fue el proceso para llegar a este punto? Y entonces llegamos al problema en sí, que son las posiciones, las soluciones intentadas y las consecuencias que observamos del problema. Personas serían lo que cada uno trae como explicación de su marco sensoperceptivo. El proceso es cómo se gestó todo esto y el problema es cómo es en este momento que estamos desarrollando las posturas, las soluciones que se intentaron, si es que la hubieron, y las consecuencias posibles. Habíamos también hablado del comportamiento frente al conflicto. Si tomamos dos vectores, capacidad de lograr mi propia satisfacción o capacidad de cooperar con el otro, ¿ven? Un vector, mi propia satisfacción, otro vector, cooperar con el otro. Si trabajamos desde la competencia, o sea, desde la negociación distributiva, a ver quién gana al otro, básicamente lo que se ve en el juicio, voy a ser afirmativo en la capacidad de buscar mi propia satisfacción, pero voy a ser, si lo vemos, no cooperativo con la capacidad de cooperación con el otro, porque estoy apoyando mi propia mirada. ¿Sí? Esto es ganar o perder. Pero puede ser evitar. Si yo evito, no soy afirmativo de mi satisfacción y no soy cooperativo con el otro. Estoy en un punto neutro, no hago nada. Evitar puede ser no enfrentar el conflicto o evitarlo para conseguir más información o obtener determinados datos. No siempre evitar es no afrontar el conflicto. A veces es una estrategia. Pero lo importante es que ahí ni estoy satisfaciendo lo propio ni estoy cooperando con el otro. Estoy en un punto neutro. Llegar a un compromiso es un regateo. Lo que se lleva a uno lo pierde el otro, parte de las diferencias. Colaborar sería la mirada de Harvard, el win-win, el gana-gana. Ambas partes obtienen buenos beneficios. El acomodar sería el ceder. En el colaborar, fíjense en que se logra la máxima satisfacción propia
sin perjuicio de la máxima capacidad cooperativa con el otro, que sería, digamos, el método de negociación más interesante, que es el que nosotros aplicamos en la mediación. Bueno, voy a, voy a irme de acá y nuevamente abro el debate. Ustedes hacen este análisis del conflicto, los que son abogados, cuando van digamos, a armar alguna estrategia de intervención. ¿Quiénes son las partes? ¿Cómo se produjo? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué emociones están en juego? ¿Qué soluciones se intentaron? ¿Cuál es la postura del otro? ¿Hacemos este mapeo? ¿Es de relación? ¿Es de datos? ¿Es de valores? ¿Es de estructura? ¿Hacemos este análisis? ¿Alguno lo hace? ¿Les parece útil? Griselda tiene levantada la mano. Griselda levantó la mano, si recién me fijo. ¿Te escucho, Griselda? Sí, en mi caso, si bien yo soy abogada, no trabajo puntualmente ni como mediadora ni como abogada aparte, pero sí estoy trabajando en lo que sería la admisión de la mediación. Y ahí sí necesariamente tenemos que justamente hacer todo este análisis para ver cuando las personas llegan, para ver si corresponde o no que esa persona pueda ir a mediación. Y es un mapeo, o sea, esto es, a veces es incluso hasta frustrante para nosotros mismos, que somos los que damos la admisión, porque a veces la gente llega ya con un estado anímico desgastado, de andar de organismo en organismo, que no entienden lo que es la mediación. Es como que de pronto llega la gente así con esta idea de que como no saben dónde meterme, me mandan a mediación a que ustedes me asesoren y me resuelvan. ¿Cómo puedo yo continuar con este proceso? Entonces Y nosotros, donde trabajamos, tenemos que como, en vez, no es que llegamos, digamos, a la admisión, tenemos como que estudiar el caso, ver si corresponde, consultarle a las mediadoras MAR si ese caso puede ir a mediación. En algunos casos va y en algunos casos no va, y cuando no va es complicado también explicarle a las personas. Por ejemplo, me pasó, sin ir más lejos, ayer una persona que tenía un problema con un baldío al lado de su casa, y ya llegó cansado, llegó de mal humor y me tocó atenderlo a mí, porque había ido al municipio y del municipio le dijeron que no correspondía, ellos no tenían nada que ver. Fue a, no sé si algo de gestión ambiental, y también le dijeron que no tenía nada que ver, que tenía que ir al Poder Judicial. Fue al Poder Judicial, de atención al ciudadano lo mandaron a las defensorías, que es al sexto piso, por ahí. De ahí lo mandaron abajo, a donde estábamos nosotros, o sea, ya cuando la persona llegó enojada. Es lógico, porque es como, quería que le resuelvan el problema o que alguien le explique dónde tenía que ir. Entonces, bueno, en ese momento lo que tuve que hacer es ver si se encuadraba dentro de lo que sería la ley de mediación de acá de Río Negro, y ver si había una acción judicial posterior, porque es lo que nos exigen a nosotros. Entonces, tuve que, de dónde venía, quién lo había mandado, por qué lo mandan, y preguntarle también a las MAR si correspondía o no. Y en ese caso no correspondía a una mediación prejudicial, sino ni siquiera extrajudicial. O sea, él tenía que ir a la municipalidad y ahí hacer el descargo para que el municipio, que son los encargados, puedan hacer la limpieza. No claro, sé si porque era tiene un que ver con trámite, La contravención del saneamiento, algo así. a mí. Lo claro, que digo, todo este trabajo, o sea, me sirve esto que estás explicando, porque en cierta medida es como que me sirve a mí para decir, bueno, tan mal no lo estamos haciendo, sino que es todo un trabajo de estudiar, analizar el caso y ver si corresponde o no corresponde, porque una mala admisión también implica también una frustración después en un futuro para esa persona, ¿no? Que si vos lo admitís y no correspondía, esa persona quizás se ilusiona de que le trate una mediación y después no es el caso. sí, en realidad la admisión va a estar dada, por ejemplo, o es si hay una contraparte,
Es un mero trámite administrativo. Eh, Ese análisis está bien, pero en realidad todo conflicto que está basado en alguna, en la controversia de ideas, es mediable en la medida que no viole, los temas no violen el orden público o que no sean delitos. No requiere mucha admisibilidad. Las partes van a mediación voluntariamente, no tienen por qué pasar por el filtro de alguien que le diga si su conflicto es mediable o no mediable. Obviamente no es mediable si no es materia de mediación, o sea, supongamos que En este caso estamos... de Río ¿Cómo? Negro, quizás en este caso puntual de la provincia de Río Negro, de hecho la entrevista que le hicimos a la mediadora hace cita a esto, de que es una de las provincias en donde la mediación en determinados casos es obligatoria. Es decir, vos te querés divorciar en Río Negro, sí o sí es obligatoria la instancia de mediación. Sí, No es una instancia. bien, perfecto, pero los temas que van a llevar adelante, si supongamos en Cava, que es muy amplio, bueno, las partes llegan y dicen, tengo un problema de humedad, tengo un problema de medianera, tengo un problema de divorcio, tengo un problema de esto, del otro, y la única requisito para la mediabilidad del caso es que no haya, esté afectado el orden público, que no haya violencia o vulnerabilidad de menores. El resto no requiere ningún tipo de análisis, se media, ¿sí? Salvo esos dos o tres temas que no permiten mediar, porque tiene que ser sobre derechos disponibles, no puede haber violencia y no puede haber delitos que no han sido juzgados. Después, esos son los requisitos de no admisibilidad. Ahora, si de repente el tema que se va requiere de un trámite administrativo previo, bueno, perfecto, eh, vaya por donde corresponda, realice este trámite y vuelva. Pero los criterios de inadmisibilidad son tres o cuatro nada más. O sea, no es la tarea del sector administrativo ingresar en el mundo de los clientes, hacerles preguntas y hacer un mapeo del conflicto. Esa tarea es de Sí, la... el trabajo que nosotros hacemos. O sea, si bien es la mediadora la que decide si van a ir a una instancia, o sea, la abogada en este caso, porque no es la mediadora, es la que decide, después es la que interactúa con la persona, escucha el caso. En una primera instancia estamos los que hacemos la admisión, o sea, los que trabajamos de administrativos y, y ¿Y que quizás cuáles son los criterios de admisión, Griselda? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes tienen? los parámetros, los que establece la ley de Río Negro, lo que es todas cuestiones de familia, son en su mayoría mediables. em, Después cuestiones patrimoniales algunas, no todas, lo mismo en el tema de básicamente es lo que más vemos, familia, pero de vez en cuando caen estas cuestiones de humedad, de los vecinos, y lo que dice la ley en el artículo 57 de Río Negro es que esas cuestiones también pueden ir por vía prejudicial, o sea, no prejudicial, extrajudicial, que sería por las vías estas que hablábamos de el municipio, el juzgado de paz, otras instancias, ¿no? Y lo otro sí quedaría en la vía prejudicial, que es la nuestra, Ah, que sería... o sea que el análisis que ustedes de admisibilidad que hacen es para ver, digamos, cuál sería la jurisdicción de mediación adecuada. Si es una mediación comunitaria, si es una mediación para el juez de paz o si es una mediación que está, pero es el marco lo da la ley. Claro, claro, por eso en la Bien, provincia de Río es como algo bien. especial Ahora en cuanto a... entiendo, ahora Pues, entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo. Perfecto. caen Bien, Claro, en porque en perfecto. todo caso, si por ejemplo en el caso puntual que dice Griselda, la persona va a la municipalidad, denuncia que el vecino tiene el baldío, no sé, con yuyales, que hay rata, que hay, porque es la típica esa. En ese caso que la municipalidad, por ejemplo, no haga nada o no resuelva, quizás ahí sí puede, agotando esa vía, puede ir a mediación para ver, porque en definitiva
el responsable es el vecino de ese tipo de Pero ley. debería, pero debería querer la municipalidad participar de la mediación, no tienen que estar las dos partes como voluntarias. Bueno, podría citarse, obviamente se puede citar a la municipalidad, desde ya que sí, se puede citar, por lo menos en la experiencia mía sí, pero todo depende también de la regulación de cada lugar, ¿no? Sí, sí. Está muy Justamente ligado a la ley de mediación. de que es bastante distinto en el material que nos diste para leer. También lo vi ahí, como que es una provincia un poco particular, Río Negro, en cuanto al tema de mediación. Sí, pero No es tan, me gusta mucho cómo funciona, ¿eh? A mí me parece interesante cómo funciona la mediación en Río Negro. pero esto hay en determinados casos en donde vos decís, bueno, ¿por qué la obligás a la persona a que si te quiere divorciar tiene que ir a una instancia de mediación? Si la persona Me perdonan un segundito que voy a atender un llamado urgente. Ok. Bueno, pero el sentido del mapeo del conflicto acá lo vamos a ver dentro cuando el mediador va hablando con las partes y va haciendo estas preguntas de cómo se resolvió, si hubo algunos intentos previos de resolución, qué pasó, y va viendo si es de relación, si es de contenido estructural. Eso permite que el mediador y las partes hagan un análisis del conflicto y establezcan estrategias de intervención, ¿no? O sea, mapear el conflicto es muy importante. Mapear el conflicto, a ver cuál ha sido el proceso, cuáles han sido las partes y cuáles son las consecuencias. ¿Sí? Y ahora que nos queda muy poquito tiempo, cuando nos queda unos 25 minutos, vamos a ver rápidamente, yo sé que ustedes lo dominan, pero bueno, vamos a verlo. El tema de comunicación, el tema de la ley colaborativa, ¿se acuerdan? En la negociación colaborativa lo podemos ver en este dibujo. Primero están las posiciones. ¿Qué eran las posiciones? ¿Se acuerdan? Sí, los planteos iniciales o narrativas iniciales con los que se presentan las partes a la mediación, las posiciones iniciales que suelen ser a veces basadas en las narrativas subjetivas bastante rígidas. En esas posiciones, ¿qué No papel reconoce. tienen las percepciones, la subjetividad, la construcción de un significado único? ¿Qué papel tienen? 100%. Un papel vital porque esas narrativas iniciales, esas posiciones iniciales con las que vienen las partes, están basadas en la construcción subjetiva que tiene cada parte en en el conflicto, la construcción subjetiva de las narraciones. Tiene que ver un poco con la teoría del observador de Maturana también, cómo cada uno construye su propia realidad basado en creencias, vivencias, el contexto, etcétera.
Qué linda explicación. ¿Quién está hablando que no le veo la carita? Andrea, Muy bueno, Andrea. 10, felicitado. Y entonces, de ahí vamos a los intereses. ¿Qué eran los intereses? Las necesidades, los miedos de las personas, Los temores, deseos, los preocupaciones, temores, deseos. necesidades, ¿sí? Y esos intereses, ¿qué relación tiene con las posiciones? y los intereses se derivan directamente de las posiciones, los intereses subyacentes. A veces se plantea el conflicto de una manera, pero hay intereses o motivaciones o necesidades subyacentes que están directamente relacionadas. Vale decir que esos temores, esas emociones, esas necesidades son las que le impulsan a una actitud posicional. Porque por ahí las partes no van a decir, a mí me interesa, yo tengo esta necesidad, sino, a mí me tiene que dar tal cosa porque me corresponde en una mirada o en una narrativa muy cerrada, y los mediadores empezamos a preguntar por qué, para qué, de qué manera, qué necesidades, y cuando aparecen los intereses de A y de B, el campo negocial se amplía, porque no se basa en dos posturas fijas, sino en todos los intereses que hemos detectado. ¿Qué pueden ser? Intereses, ¿de qué manera? Si ambas coinciden, por ejemplo, los hijos para los papás, que son intereses Comunes. comunes. También pueden ser intereses diferentes, ese interés que no tiene que ver con la cuestión, sino con algo personal mío, con un proyecto, con una idea. Tengo un proyecto de irme a vivir a Australia, a vivir en la naturaleza y a dedicarme a, qué sé yo, a un nuevo mundo distinto a la Argentina. Bueno, ese interés es diferente, por lo tanto, pesa en la negociación porque es tan fuerte que me permite decir, bueno, esta negociación yo la resuelvo más rápidamente. No voy a estar tan complicado porque mi cabeza está en Australia. Los intereses comunes, ambos coinciden. Los intereses diferentes son propios de cada una de las personas. Esos dos intereses mueven montañas. Los intereses opuestos son de regateo. Ahora, cuando tengo todos los intereses, ¿qué voy a generar? Opciones. Propuesta. Y el Opciones. traspaso del interés a la opción es donde aparece la fórmula del replanteo. Ahí está. Utilizo la fórmula de planteo que es cómo puedo hacer para satisfacer los intereses de A y a la vez lo de B. Y se decía que se genera como un torbellino de ideas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, Sí. ¿y las opciones son soluciones? No, Principio. posibles soluciones o propuestas creativas Propuestas son que... parte generada por las partes del conflicto. Ahí está. Propuestas tentativas, propuestas creativas. ¿Y se discuten las opciones? Sí. Sí, dentro del acuerdo. En general, en una buena técnica de gerencia de opciones, lo que hace el mediador es decir, no se opina sobre estas opciones. Se generan, se generan en cantidad y después sentamos a ver cómo, porque si no, alguien tiene una opción y el otro se opone. Entonces Ah, ok. tiene que ser como un torbellino. Segundo. No hay ninguno. Facu, ¿Cómo? se abrió un concurso para entrar al Poder Judicial y me voy a inscribir. Bueno, María de pero Los tengo un Ángeles tema. Perdón, tiene la voz. hablen de a uno. ¿Cómo? Perdón, No, disculpen. María de están, Los ¿Tengo el Ángeles, micrófono abierto? sí, sí, Ay, que te, perdón. que te va a inscribir a un concurso. Ah, Claro, pero tengo que darle de baja la habilitación comercial. bueno, yo decía qué tendrá que ver. Bueno, perfecto. Entonces, las opciones, ¿por qué no se discuten, Silvina? Contame, a ver qué te parece. Te escucho, Silvina.
las opciones, ¿por qué no se discuten? Ajá. Y porque ahí estás tomando posición por alguna, Ahí está. O sea que debe haber un flujo libre de opciones, claro. libre, de manera que después se puede hacer un análisis. Pero si no, alguien dice, una opción sería tal cosa, el otro dice, no, 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 a mí no me vengas con eso, porque entonces ahí se pierde el sentido de que las opciones sean ideas tentativas, porque se convierten en ideas como definitivas. Ya vendrán las ideas definitivas. Y después, para poderlos filtrar, utilizábamos criterios objetivos. ¿Qué eran los criterios objetivos? Estándares imparciales y verificables. La Perfecto, norma. El perfecto. anclaje con la realidad. Un anclaje con la realidad, exactamente. Entonces, estas opciones pueden ser medidas por un criterio de mercado, pueden ser habilitadas por un criterio jurisprudencial, pueden ser avaladas por un criterio científico, y eso le empieza a dar consistencia a la opción. Y después el otro era la alternativa. ¿Qué era la alternativa, Luciana? ¿Te acordás? Las alternativas son aquellas que están por fuera de la negociación. Bien, Eh, fuera de la mesa. ¿Y con qué se así comparan? es. Entiendo yo que con las opciones o con las propuestas. Bien, Sí. perfecto. Si entonces, cuando ya hemos visto las opciones, las alternativas que hay afuera son mejores que las opciones, ¿me quedo en la negociación? No, Y sí. si las Y las alternativas son peores, sí, entonces sí, sí, me quedo. perfecto. Man y pan. El man y el pan. Y a partir de eso se lleva a una propuesta. Estos son los 5 elementos y después están 2 elementos más que lo aplica Harvard después, que es el análisis que era necesario de la relación y la comunicación. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces las posiciones son esto, lo que piden, exige cada parte, un argumento en el que la razón excluye la del otro. Los intereses son como ustedes lo anotaron, temores, necesidades, deseos, expectativas, que pueden conocer si se efectúan preguntas, si se hace un análisis reflexivo, si se profundiza. Ahí es la importancia del trabajo en reuniones privadas del mediador. Las necesidades pueden ser reconocimiento, control, pertenencia, bienestar, seguridad. Y yo le pondría acá una muy importante que son las necesidades, ¿no? Esta es la pregunta de replanteo. Las opciones son posibles soluciones de mutuo beneficio que contemplan los intereses que hemos puesto sobre la mesa y que plantean escenarios nuevos. Los obstáculos son cuando hay un juicio prematuro, cuando hay la búsqueda de una respuesta única o clausura anticipada de la opción, supuesto de una torta de tamaño fijo y la creencia de que la solución del problema es problema de ellos, o sea, el problema del otro. No, no tengo yo por qué meterme a generar opciones. Y después están los criterios objetivos, que ustedes lo dijeron muy bien, y estándares independientes de la voluntad de las partes que permiten medir a las opciones o de alguna manera darle una validación a las opciones a través de distintos criterios. Valor de mercado, precedente, tradición, reciprocidad, costos, apreciación científica, tratamiento igualitario, normas. Y el principio, lo axiomático de eso es, ceda ante los principios, nunca ante las presiones. Y después está el MAN, que es explorar, como vieron en el video que pusimos, cuáles son las alternativas que yo puedo generar para mi propia negociación, cuáles son las alternativas del otro, cuál es la peor o la mejor alternativa del otro y cuál es la peor o mejor alternativa mía. Eso los abogados lo pueden hacer muy bien cuando se ponen en el lugar de la otra parte.
cuando aprovechan todo el conocimiento del cliente respecto al otro para poder analizar cuáles son las, la situación del otro desde el punto de vista de Harvard y poder pensar criterios de solución y a veces jugar con el cliente a generar opciones. Yo generalmente cuando atiendo en el estudio a una parte que viene con la idea de negociar, pero la otra no quiere negociar, entonces el abogado del centro la va a representar, no yo porque soy mediador. Y entonces lo primero que hago es agarrar digamos, el rotafolio, que es infaltable para mí, y empiezo a trabajar con el cliente, hago un taller. Le digo, bueno, perfecto, contame cuáles son tus temores, ta, 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 ta. ¿Y cuáles son los de la otra parte? Y a mí que me interesa la otra parte, yo quiero lo mío. Bueno, pero acá vamos a trabajar sobre la otra parte para ver qué punto de coincidencia hay. Y entonces me cuenta, ese tarado quiere esto y esto y esto, estúpido que se cree que y me cuenta los intereses del otro. Y le digo, entonces yo lo voy anotando y le digo, pero parece que acá hay coincidencia en esto. Sí, sí, hay tal cosa, sí, ahí coincidimos, pero bueno, mire todo lo demás que... Bueno, y acá, para vos, eh, ¿cuál es un interés que sea tuyo? Un propósito, un proyecto. Y yo quiero la plata por un emprendimiento. Perfecto. ¿Y qué te llevaría si no llegás a cumplir con esto en la mediación? Y me jodería, pues ya tengo la idea, ya tengo armada la propuesta, ya tengo los socios. Bien, ¿y cómo incide eso para que vos cierres? Y bueno, ya que me lo preguntan, en realidad yo quiero cerrar para poder dedicarme a esto. ¿Esos son intereses de qué tipo? Subyacentes. Son diferentes, perfecto. Bien. Subyacentes también. Bueno, yo creo que con esto más o menos hemos hecho un repaso. Me gusta, los veo conectados. Esto va a dar lugar seguramente dentro de 2 clases a que hagamos un examen, multi-choice, donde le vamos a hacer preguntas. Hasta ahora, Jujuy, Mendoza y San Juan vienen con buenas notas, o sea que estamos contentos. Pero yo a este grupo le veo participación y le veo formación. Así que estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. Eso es ¿Y sumarnos Pablo se presión. tomó el buque nomás o no se tomó el buque? Desapareció Pablito. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Mis queridos alumnos, faltando 10 minutos, me gustaría, como siempre, que me retroalimente y me digan qué se llevan de esta charla que hemos tenido hoy. Cortito, con dos. Eh, Sí, yo, sí. Antonio Andrea. Nada, yo quiero destacar esto desde hace varias de las clases anteriores y esto, porque por ahí siempre nos quedamos en el contenido, en cómo nos ayuda todo lo que estamos aprendiendo sobre la mediación y demás, pero yo quiero destacar como buena docente que soy, que veo esas cosas, me gusta mucho la metodología de trabajo, la ilustración clara, con ejemplos claros. Me parece que también eso es importante destacarlo, y lo quería decir hace varias clases, y bueno, y Gracias. encontré el momento. Además de tus anécdotas que son fantásticas y me fascinan escucharte, pero tu didáctica clara a través del ejemplo, de conectar, me parece que está muy bueno. Bueno, las anécdotas son cosas de viejo, después de tantos años de hacer No, esto. no, son fascinantes, son fascinantes. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias, Andreita, me sirve mucho. ¿Quién más? Coincido con Andrea, a mí me cuesta muchísimo la virtualidad, tiendo a aburrirme muy fácilmente y me parece que está bueno también la dinámica. eh, bueno, estoy muy entretenida, por suerte. Me Bien, gustó la experiencia. bien. Y la participación de ustedes, que enriquece muchísimo, ¿no? Bien. Tercera opinión y ya nos vamos. Hola, ¿qué tal? Dale, Bueno, Noemí, te yo, escucho. sí, Noemí, mira, a mí lo que por ahí me llevo de esta clase, también teniendo en cuenta que estoy en el ámbito educativo,
me gusta digamos, y teniendo varias situaciones de conflicto casi a diario por diferentes circunstancias, Ajá. eh, me gusta mucho la herramienta que por ahí hablaste, es de desarticular, ¿no? Métodos de intervención para desarticular cuando uno trabaja en contextos tan diversos, ¿no? Ya sea con adultos, con adolescentes y también con personal jerárquicos, ¿no? Cómo tratar uno de ser escuchado y que a la vez uno pueda resolver cuestiones que producen mucha tensión en los ámbitos educativos, porque trabajamos en diferentes niveles y transversalmente también. Así que eso por lo menos a Ciertamente. mí me es re útil. Allí cuando veamos la parte sistémica que ya la están viendo para el trabajo práctico, ¿ya presentaron trabajo práctico? Todavía no, ¿no? Todavía no. Todavía Vas no. a ver que la Estamos en eso. escuela se divide, es un sistema, es un todo, que está dividido en varios subsistemas, según cómo vos lo focalices. Puede ser el subsistema docentes, el subsistema directivos, el subsistema padres, el subsistema alumnos, o el subsistema de cada uno de los grados y cada una de las docentes, el subsistema no me sale el nombre ahora, del gabinete escolar, el subsistema de la supervisora de la escuela, de la supervisora regional, de la Dirección General de Escuela. Entonces, todos ellos juegan a la vez y cualquier contacto que hay que entre un subsistema y otro produce un efecto en el todo. Este es el fenómeno sistémico. Entonces, cuando ustedes pueden trabajar los conflictos desde una mirada sistémica, salen de la mirada unidireccional. ¿Cuál es la problemática que yo encontré en las escuelas? Los famosos reglamentos. Algún día te contaré una intervención en una escuela que te va a asustar. Los reglamentos. Yo en aquella, no, porque acá estamos cumpliendo con los reglamentos, tenemos ¿cómo se llama? Lo que hacen para la cuestión disciplinaria, el encuentro, el acuerdo de padres, ¿cómo es? Tiene un nombre. Bueno, tenemos las actas de acuerdo, es una parte. Bueno, Para docentes hay de todo, pero bueno, entre ellas se ha judicializado mucho también la bien. tarea educativa docente en las Sí. cuestiones administrativas, sumarios administrativos y todo lo Bueno, que eso genera. Bueno, en fin. en este caso concreto, que era un abuso sexual de chicos de sexto grado con niñitos de segundo grado, un supuesto abuso sexual que después lo descartamos, fue un juego genitalizado, basado en una historia de Tumberos, que era un programa de hace muchos años de adolescentes. Y ahí cuando íbamos a hablar con la directora, no hablábamos con la directora, hablábamos con el subsistema dirección, con el subsistema maestro, con el subsistema ordenanzas, hablábamos confidencialmente, ¿no? Con todos los subsistemas de la escuela. Y ahí pudimos armar un rompecabezas, porque si nos quedábamos con la directora que no se animaba a decir la palabra pene y decía las partes del hombre, estábamos fritos. Nos sacaba las estadísticas, nos sacaba los acuerdos, lo que yo, las reglamentaciones, las actas, y veía todo administrativamente, pero la interacción apareció cuando hicimos el análisis sistémico. Así que ahí, eso tiene que ver con el análisis que decíamos cuando vimos conflictos intra-grupal o intrasistema. Y ahí aparecieron cosas muy interesantes. Por ejemplo, en otro caso escolar, cuando hicimos el análisis sistémico, la dirección de la escuela no estaba en manos del director, estaba en manos del portero. ¿No le parece raro? ¿Por qué? Porque el portero había sido portero durante 50 años, abrió las puertas de la escuela con el fundador de la escuela privada y además tenía mucha intervención y mucha injerencia en muchos maestros más antiguos y siempre estaba curioseando cuáles eran las metas de la escuela porque él tenía sus negocios ahí adentro. Tenía negocios en el kiosco, tenía negocios en varios lugares. Entonces quería digitar. ¿Y dónde estaba el nexo de poder? La amante del director era su hija.
Y la amante del director tenía muchísima injerencia en el director y él en su hija. Por lo tanto, pivoteaba todo alrededor de ese lugar. ¿Quién se podía imaginar que en ese sistema el portero era el que tenía el poder? ¿Sí? ¿Querías decir algo, Diana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, más que nada quería hacer unas consultas, no aportar nada de la clase, sino quería hacer una consulta respecto dos cosas. El práctico que te debemos entregar tiene fecha para este sábado, creo que 10. Ahí marca un horario, ¿sería hasta las 23 o se puede, si lo No, no tenemos se hagan mañana o pasado, problemas. Si un se puede grupo, mandar en cualquier momento? si algún grupo no llega, ¿sí? Ay, qué lindo ese perrito, Chris. Si algún grupo no llega, nos avisa y le damos unos días más. No se hagan problema con los horarios. Relájense, Bien, ¿sí? No todos los bien. grupos van a Y llegar por cuestiones de coordinación intragrupo, los tiempos. Así que relájense porque eso no somos así tan tajantes, ¿sí? Perfecto. bueno, Así y, que Nosotros eh, y estamos. otra y otra consulta que no alcancé a oír bien respecto a la evaluación. Capaz, no sé si lo comentaste o diste una fecha. Eso como que no lo no, capté, por eso dije que te que vuelvo a quizás en un consultar. par de semanas vamos a tener Ah, un multi-choice. O claro, sea, eso, no había captado si habías dicho una fecha o habías no lo compartido dije. nada más. Bien, Bueno, queridos gracias. amigos, que pasen una buena noche, buen apetito y estamos encontrándonos en la próxima clase y siempre cualquier duda en WhatsApp. Chau, chau, nos Muchas vemos. gracias. Bueno, muchas Nos gracias. vemos, gracias. Chau, Buenas chau. noches. Chao, gracias. Chao, Chao. chau, chau.